Muy buenas noches. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la División de Difusión Cultural y Comunicación y Televisión Universitaria, les da la cordial bienvenida a los foros de discusión abierta Miércoles de Letras. El día de hoy está dedicado a Manuel Calvillo. Para moderar el panel se encuentra con nosotros Hortensia Gobea. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y productora de televisión universitaria. Le cedo la palabra a Hortensia Gobea y démosle una cordial bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas noches, es un gusto contar con su presencia el día de hoy. Para nosotros ustedes son muy importantes y ya se han formado parte esencial de estos miércoles de letras. El miércoles de hoy está dedicado a Manuel Calvillo. Y para llevar este panel se encuentra con nosotros el maestro Sergio Cañedo Gamboa. Él es candidato a doctor en Historia de América Latina por la Universidad de California. Tiene maestría en Historia de la Universidad Iberoamericana y es licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Su área de especialidad es la historia económica y política de México de la primera mitad del siglo XIX. Además es especialista de la historia de los Estados Unidos, fundamentalmente en el proceso de transición al capitalismo durante el siglo XIX. Cuenta con publicaciones nacionales e internacionales, entre ellas resaltan estudios sobre las fiestas de la independencia en San Luis y México y sobre el Congreso del Estado de San Luis Potosí. Actualmente está elaborando su trabajo de tesis sobre el tema de la transición al capitalismo en México durante la primera mitad del siglo XIX, con énfasis en las redes mercantiles, comerciales y del poder político en San Luis Potosí. También nos acompaña el maestro Armando Dame, el cual es un gusto que esté aquí presente. Él, además de tener una carrera amplia como escritor, realizó estudios en la Normal Superior de México con una especialidad en civismo y ciencias sociales. Ha publicado varias poesías, sobresaliendo entre estas su publicación de Oscuro Destello y La Llanura Despierta. Actualmente es el director general de organismos de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí. A continuación cedo la palabra a mi compañera Ángeles Moctezuma, que nos va a leer un fragmento de un poema de Manuel Calvillo. Gracias. De Estancia en la voz. Llevo mi edad destino en el paisaje y mi cuerpo en el agua, el color de los ojos familiar a las hierbas y al sueño, las manos prisioneras en los húmedos tactos de la lluvia, la garganta al temor de su riesgo inminente, la palabra al designio inaplazable, y hacia la estatua pulcra la inmune desnudez del ritmo. Voy como espejo, cápsula o repentina yema, emboscado en mi sangre, resumado en espera y en distancia. Voy, yo, evidente, de hostilizadas voces implacables, precipitado al río elemental de su misma presencia. Y todo en mí, nebulosa rodando hasta la pide o esmalte, la inmigrante tersura de la savia persiguiendo el color. El instante olvidado, cuando el primer recuerdo acecha, ondula, y de nuevo su aliento, a la súbita imagen que se piensa y alza en el dulce barro ensimismado su historia conmovida. Todo, de la memoria niña al roce cautivo del asombro, de la luz a pensar el color pensamiento desmedido, y de él a la voz, exhalando viveza, venero de la angustia hacia recintos jóvenes del gozo. Inmemorial la piedra del silencio para todo horizonte, o el litoral insomnio levantando su astrólogo tumulto. La soledad violenta enardecida al gozo soledad, y los astros jugando sus eclipses para mis lentos ojos. ¿Cuándo mi cuerpo enciende su mensaje en la danza? El tiempo dura inexpresable a maneras de júbilo,
Llevo aún en la boca el sabor hondo y mío de la tierra. A mi espalda la higuera halla su fruto, el agua sus afluentes corredores y la garza pueril su imagen líquida. Yo, el sonido tan solo de algún nombre para dejar la voz. Unas palabras débiles como briznas quemadas de mi pobre substancia. Esta arcilla entrañable que se mira las manos, ¿perpetuará el milagro? Y voy, como de siempre, ya consumiendo mi sabor eterno. Gracias. Ahora continuamos con el panel con nuestra compañera Hortensia. No cabe duda que Manuel Calvillo es un personaje extraordinario y prueba de ello ha sido la lectura que hemos tenido. El día de hoy vamos a analizarlo desde varios aspectos y el maestro Sergio Cañedo va a hablar precisamente de la etapa y la faceta de este personaje como historiador. Bueno, muchas gracias por la invitación para venir a platicar sobre Manuel Calvillo, el historiador. Bueno, su producción, su escritura de la historia es abundante en cierta manera, abundante tanto en el trabajo que implicó en la búsqueda, sobre todo en diferentes archivos en México como en el extranjero, como abundante también en número de páginas. El maestro Calvillo podríamos insertarlo en una tradición historiográfica, yo me atrevería a decir lo que se conoce como positivista, en donde hay una primacía por el documento. Su interés es tratar de dejar que los documentos hablen por sí solos y de alguna manera dejar ver que está descubriendo una verdad. En este caso, incluso los mismos títulos de sus textos lo indican, ¿no? El maestro Calvillo escribió varios textos, como les decía. Por ejemplo, escribió un estudio sobre Francisco Juárez, la filosofía jurídica, el derecho de propiedad, en el año de 1945. Elaboró índices a la historia del Congreso Extraordinario Constituyente de 1856-1857 de Francisco Zarco. Publicó un libro muy voluminoso que se conoce que lleva el título de La República Federal Mexicana, Gestación y Nacimiento, esto en el año de 1974. Realizó también un estudio y unos anexos a la historia de la Revolución de la Nueva España de Fray Servando Teresa de Mier. Asimismo, realizó un estudio introductorio y una serie de notas al Diario Histórico de México, escrito por el historiador decimonónico Carlos María de Bustamante, y de igual forma elaboró un prólogo a la memoria político instructiva de Fray Servando Teresa de Mier. Asimismo, tiene un interesante texto que tituló México-Cádiz 1811, un documento y un debate, y resalta también un artículo que publicó en una prestigiada revista mexicana que se conoce como Historia Mexicana, es el título de la revista, y en esa revista él escribe un artículo donde analiza un proyecto de constitución para España de Francisco Pérez Muñoz en el año de 1809. Bueno, vamos a tratar de ubicar brevemente todos estos títulos y todos estos trabajos del maestro Calvillo. A mí me da la impresión que el énfasis que él pone es en la génesis de la nación mexicana, su origen como nación, y de alguna manera su estudio lo demuestra. Por ejemplo, el análisis que presenta él en este libro que se conoce como México-Cádiz 1811, un documento y un debate, a lo que le interesa en este caso es, de alguna manera, narrar cómo se está dando la discusión en las Cortes de Cádiz y cómo se está dando la discusión en los territorios americanos sobre la participación de los diputados americanos en las Cortes de Cádiz. Entonces él con lujo de detalle nos narra lo que está sucediendo en España, lo que está sucediendo en México, y asimismo nos narra lo que está sucediendo en América Latina y cuál es el interés y cuáles son las pugnas que hay en los diferentes grupos que se forman para
de alguna manera llegar a Cádiz en 1812 para ser representados. O sea, poniendo en contexto, esta Constitución de Cádiz es la Constitución que va a dar la forma a la monarquía constitucional española en el año de 1812, que en un primer momento será desconocida por el rey Fernando VII y finalmente tendrá que aceptarla. Entonces, me da la impresión que el maestro Calvillo lo que hace es precisamente recurrir al análisis de esa Constitución de Cádiz, no solo para tratar de narrar esa historia de esos acontecimientos, de lo que está sucediendo en España, en México y en Iberoamérica, sino que está tratando de encontrar también el origen de la nación mexicana y por ende va encontrando también el origen de las naciones hispanoamericanas. Hay una extensa discusión que hace él sobre Argentina, sobre Chile, sobre Venezuela, y cuál es la manera como estas naciones, a la par de México, están tratando de discutir las propuestas para que estas naciones vayan a ser representadas, o no eran naciones todavía, estas partes de la colonia española sean representadas en la metrópoli, precisamente en las Cortes de Cádiz. Entonces ese es el énfasis que él pone en este texto. El otro texto que resulta también relevante, no escrito por él, obviamente, puesto que es el Diario Histórico de México que escribe Carlos María de Bustamante. Él también hace un estudio introductorio y va haciendo una serie de notas respecto a lo que Bustamante va narrando. Da la impresión que, bueno, su énfasis es por la divulgación del documento, no tanto me parece que no es tanto de la historia ya muy desarrollada, sino más bien la fase empírica, la fase no primitiva, pero sí la primera parte del quehacer histórico, que es el juntar los documentos y después encontrar los documentos y después juntarlos, y hace estas colecciones como esta de México Cádiz, o como en este caso del Diario Histórico de México. Lo que hace el maestro Calvillo es de alguna manera irlo comentando, irlo explicando e irlo haciendo accesible a un público más amplio. Entonces, por eso me da la impresión de que su énfasis es en ese sentido de la divulgación de la historia, no tanto en esa historia ya desarrollada e interpretativa, sino más bien hacia la parte empírica y de los documentos. De ahí su énfasis por juntar, ¿no? y estar tratando de respetar lo que los documentos nos indican, ¿no? Bueno, él tiene otro texto que publica en 1974 y que recientemente ha sido reeditado por el Colegio de México y el Colegio de San Luis. Este texto quizás sea la obra más desarrollada y más grande del maestro Calvillo, en mi opinión. De alguna manera trata de explicar en este libro que se denomina La República Federal Mexicana, Gestación y Nacimiento. Él trata de explicar en qué momento se gesta, en qué momento se produce este germen de la nación mexicana y cuándo nace. Entonces, en aproximadamente 500 páginas él va narrando este proceso de cómo se va desarrollando la nación mexicana y que finalmente, en su opinión, va a surgir en 1824 con lo que se conoce como el Acta Constitutiva de la Federación. Entonces, es de alguna manera, si definiera en 2 o 3 palabras al historiador Manuel Calvillo, podría decir que es un historiador que está interesado en la fuente, en mostrar esa fuente como evidencia de que ahí se encuentra la verdad, y que a su vez está tratando de poner un énfasis en el origen de la nación mexicana. Bueno, maestro Adame, le pedimos que, si es tan amable, nos presente al poeta. Bueno, Manuel Calvillo nació aquí en San Luis Potosí en enero de 1918. Acaba pues de cumplir 86 años, ¿no? Él salió de San Luis y prácticamente no ha residido más aquí, pues desde muy joven, casi niño, y toda su carrera la desarrolló en la Ciudad de México, fundamentalmente como funcionario, como parte del cuerpo administrativo del Colegio de México. Y paralelamente, como ya nos describió Cañedo, hacer un trabajo muy acucioso de historia, pero siempre subordinado a los textos, ¿no? Es, como decía, ¿no?
un escritor siempre, más que hacer obra propia, anotar, recopilar, preparar, establecer, organizar los grandes textos del origen de México, ¿no? Del México moderno. Hay por ahí una tesis metafísica idealista que dice que todos los poetas o los que alguna vez llegamos a escribir poesía somos solo amanuenses que digamos así, cortamos o extraemos fragmentos de un gran poema que está en el universo, que está en un nivel metafísico, y que todos somos amanuenses de ese gran poema, y que solo la inspiración nos dicta fragmentos de ese gran poema, y que toda la poesía que se escribe en el mundo es parte de ese gran poema sobrenatural o extranatural. Esta tesis se entiende, aunque no la comparto, pues la poesía es producto más que nada de la vida espiritual del hombre. Esta tesis es muy hermosa porque de alguna manera nos hace entender lo que a veces llamamos inspiración poética, y también un poco cómo es esa extraña vocación del poeta. Y digo extraña porque en este caso un hombre ocupado con la historia, ocupado con labores administrativas, escribe poesía a pesar de ellas, y a veces un poco como consecuencia de ellas. A pesar de que su obra es realmente muy escasa, dije precisamente por eso su edad, este librito que se llama Poesía 1940-1971 es prácticamente toda su obra poética, ¿no? Una larga vida dedicada a la historia, al servicio académico, pero su poesía es más bien escasa, y sin embargo, no obstante ello, siempre ha sido considerado como un poeta sobresaliente dentro de la poesía nacional, de la poesía mexicana. Esto lo digo primero amparado en que en San Luis siempre se le ha respetado como poeta a pesar de su ausencia, y por este libro que se llama Poesía en Movimiento. Este es un libro que salió a fines de la década del 60, hacia 1966, y que es una antología de la poesía mexicana del siglo XX, si no me equivoco, ¿no? Sí, de la poesía mexicana del siglo XX, después del modernismo, y la hicieron poetas. Esto es muy interesante. Un equipo de poetas que son algunos de los poetas mejores de México, que son Octavio Paz, Alichu Macero, José Emilio Pacheco y Homero Aridgis, se pusieron a seleccionar los poemas que ellos creyeron que merecían estar en esta antología, e hicieron las notas sobre cada poeta, y Octavio Paz hizo el prólogo general del libro, y para hacerlo recurrió a un juego que es también un procedimiento de adivinación chino, el I Ching, que está basado en una serie de signos que se llaman trigramas, y que la combinación de dos trigramas hace un hexagrama, y cada hexagrama tiene significados: agua, tierra, montaña, cielo, etcétera, y de ahí se hacen, pues libremente, más que nada, interpretaciones. Entonces Octavio Paz se puso a jugar con el I Ching e hizo pares de poetas, y los juntó por afinidades cronológicas, y así hizo la introducción a este poema, a esta antología. Y dice que el libro del emigrante, que es ese gran poema inconcluso de Manuel Calvillo, es la historia de una apuesta, no aquí ni ahora, sino en una vertiginosa sucesión de lugares y tiempos. Historia con muchos cuerpos y un solo personaje deshabitado, los nombres y el nombre, poema de la dispersión y la unidad, búsqueda de la identidad, lenguaje en movimiento.
Y por otra parte, en la nota que se hace al libro, dice que desde muy joven vive en la capital del país. En la Universidad Nacional de México se doctoró en Derecho. Durante varios años fue secretario del Colegio de México. Sus primeros poemas aparecieron en la revista Tierra Nueva y posteriormente colaboró en Letras de México y Cuadernos Americanos. La poesía de Manuel Calvillo, sometida a una parquedad excesiva, fue inicialmente un experimento inclinado a la búsqueda de la expresión con pretensiones de dibujar los contornos estéticos del verso. Eso se nota sobre todo en Estancia en la voz, de cuyo texto la conductora leyó muy bien un buen fragmento. El canto, más que la actitud reflexiva, le otorgaba el impulso necesario para mantener en vilo su ímpetu lírico. Después abordó un tema relacionado con las raíces originales del mexicano, precedido de una tesis madurada en las ideas del mestizaje racial. Aquí indudablemente tiene que ver mucho su vocación de historiador. Finalmente, con el poema titulado Libro del Emigrante, relató de manera simbólica una experiencia en donde la emoción se entreteje con formas en las cuales las imágenes cumplen el propósito de significar una intensa evocación contemplada a distancia. Con esas páginas, Calvillo remozó su propia sensibilidad y ha mostrado a la vez sus capacidades de poeta preocupado por la renovación. Les recuerdo el poema que tienen ustedes en la mano, que es el que se les entregó, es precisamente del que hablaba el maestro Adame y el que nos hizo favor de leer Ángeles Moctezuma, Estancia en la voz. Es una pequeña probadita para que ustedes se la lleven y en su casa la relean, y es una invitación directa a conocer a este gran personaje. Para hablar de otro aspecto, le cedemos la palabra. Bueno, yo me quisiera ahora centrar básicamente en el libro de la República Federal Mexicana, Gestación y Nacimiento, por diversos motivos, ¿no? Un motivo es lo que nos atañe en nuestro momento, ¿no? Es un texto que, si bien expresa el federalismo original mexicano del siglo XIX, es un texto que a su vez es pertinente para una lectura actual, puesto que si de alguna manera se ha puesto en práctica un nuevo federalismo o el federalismo real en México, o se está tratando de poner en práctica. Siento yo que de ahí también ha sido la pertinencia de volver a reeditar esta obra que fue publicada inicialmente en 1974 y bueno, en el 2002 aparece reeditada, siento yo, con esa pertinencia, ¿no? De que es un tema no de moda, sino que es un tema de la problemática actual que tenemos los mexicanos, y sobre todo en esta cuestión de la relación centro y lo que mal se denomina provincia, ¿no? Los estados de la República. Entonces, como les comentaba, en este texto lo que el maestro Calvillo trata, o lo que enfatiza, es precisamente ese momento en el cual se dio la gestación y en la cual se dio el nacimiento de la nación, o de la federación, o de la República Mexicana. Entonces, para eso nos narra, evidentemente, desde Cádiz retoma él esos antecedentes y de ese criollismo que existía en América y especialmente en la Nueva España, interesado en definir sus posiciones, defender sus derechos, principalmente en los puestos de la administración pública, principalmente en que estos criollos también exigían una preponderancia en las cuestiones de los consulados mercantiles. Ellos deseaban manejar la minería, manejar la economía, manejar el comercio, manejar la cultura en la Nueva España. Entonces, evidentemente, el maestro Calvillo nos explica este panorama y nos lleva a su vez al movimiento iniciado por Agustín de Iturbide hacia 1820 y tantos, entre 20 y 21, ¿no? Nos narra los acontecimientos también de Guerrero y su pugna también por el federalismo, y bueno, nos narra cómo llega Iturbide en el 21, el 27 de septiembre de 1821 a
la capital de la República, y ahí inicia ese primer intento imperial, ¿no? Intento imperial que fracasa en gran medida por la resistencia de los grupos de poder, las élites políticas que existían en los diferentes provincias de ese imperio. Entonces, lo que sucede aquí es que el maestro Calvillo nos va reforzando con una serie de documentos, con evidencia empírica muy importante, lo que estaba aconteciendo y quiénes estaban y por qué se estaban oponiendo al imperio de Iturbide. Entonces después nos narra toda esta parte de que finalmente llega Iturbide, se corona emperador, las negociaciones que hay con Nicolás Bravo, con Michelena, etcétera, y demás exinsurgentes y Guerrero, por ejemplo, ¿no? Y bueno, entra a narrar de alguna manera cómo se va desarrollando ese imperio, cómo resulta inapropiado para ese criollismo y la cultura criolla que se había generado, y esa tendencia a identificar esas provincias como entes que podían gobernarse solos, que podían tener su propio congreso, en sí una figura más cercana hacia lo que es el federalismo puro de estos años, ¿no? de principios del siglo XIX. Entonces, bueno, obviamente narra la cuestión de la caída de Iturbide, todo este proyecto monárquico, cómo fracasa, por qué fracasa. Y bueno, finalmente llega a la parte hacia 1823, hacia mediados y finales de 1823, que es el momento cuando él indica, ¿no?, que empiezan ahora sí los movimientos del parto de la nación mexicana. Entonces la madre empieza ya a tener dolores y está a punto de romperse la fuente. Entonces nos lleva precisamente a ese momento en que 1823 hacia finales se forma ese congreso, se reinstala el Congreso Constituyente que Iturbide había desinstalado meses antes. Ese primer Congreso Constituyente convoca un segundo Congreso Constituyente, que es el que va a dar origen o de donde va a surgir el acta constitutiva de la Federación, y posteriormente la Constitución, la primera Constitución mexicana de 1824. Y es precisamente en ese momento donde nace la nación mexicana, y nace ya sin enfrentamientos, sin confrontaciones y sin guerra, ¿no? Por lo menos a partir de Iturbide ya no es el problema de guerra, ya no hay un derramamiento de sangre tan intenso como lo había habido por lo menos de 1810 hasta 1817-18. Y quisiera leer aquí un breve párrafo de cómo explica Manuel Calvillo este surgimiento de la nación, ¿no? Y dice él, casi al final de su libro, dice: la ruptura política con el antiguo régimen está consumada, pero un acto de decisión puede abolir la herencia subyacente y secular. Más de 6 millones de habitantes, cerca de 7 según Humboldt para 1823, forman la nación emancipada, dispersos en 4.146.463 kilómetros cuadrados y divididos en los 3 grandes grupos de criollos y españoles, que sumaban 1.230.000, indios 3.700.000 y castas 1.860.000. Aquí es importante recalcar el énfasis que pone la población de aproximadamente 6 millones y esa extensión de 4.146.463 kilómetros que tenía en ese momento el Imperio Mexicano y lo que estaba volviéndose una nación, es decir, el doble de lo que actualmente tiene el país. Dice: el número de españoles siempre se fija en desacuerdos, 75.000 según Humboldt, 15.000 para Navarro y Noriega, mas su importancia no radica en el número, sino en el usufructo de los altos cargos civiles, militares y eclesiásticos, en el comercio y hasta en las alianzas conyugales. La exactitud de las cifras no altera su significado. ¿Qué nos quiere decir? Que a pesar de que no se sabe cuántos eran los españoles, lo que importa es que esa minoría, por 1 millón que fuera o por 500.000 que fueran, ocupaban los puestos importantes en el imperio o en la colonia, ocupaban esos puestos en el gobierno, eran los comerciantes que controlaban la economía fundamentalmente. Entonces dice el maestro Calvillo, el antiguo virreinato se constituye como una república independiente
y en ella subsisten, aunque no conviven, aquí el matiz es muy importante, subsisten aunque no conviven, pueblos que después de 3 siglos aún no se integran al idioma del conquistador castellano, ni siquiera en el mismo Valle de México. Millones, la abrumadora mayoría, no ha alcanzado el alfabeto y muchos ni el bautismo. Las edades del hombre las edades del hombre son contemporáneas y las más antiguas, desde las de los recolectores, habitan territorios en los que las polvorientas ruinas prehispánicas se suceden deshabitadas hasta el sur en la suntuosidad de las perdidas en las selvas de Usumacinta. La historia no transcurre para ellos desde hace siglos. La de los viejos imperios y sus cosmogonías y sus dioses se perpetúa en reminiscencias míticas y mutiladas tradiciones orales, y en las devociones católicas a sus dioses y poderes ocultos, y al nuevo Dios que les ofrece un paraíso en el más allá. En 3 siglos el mestizaje religioso es más amplio que el racial. Los descendientes de los antiguos pobladores, asentados en comunidades propias bajo leyes coloniales o como jornaleros de criollos y peninsulares y de la iglesia en haciendas, minas y ciudades, son la multitud amorfa y dispersa de la que salieron los seguidores de don Miguel Hidalgo en 1810 y después de don José María Morelos, despertados del abatimiento a la ordalía, para retomar con la derrota a la indiferencia o al desahucio. Pero son ellos los que mueren en las batallas perdidas o ganadas, y son los agavillados de la insurgencia que combaten hasta 1821. ¿Qué nos quiere decir? Que finalmente nace la nación, pero nace la nación con esas divisiones, con esas distinciones, con esa problemática social que va a enfrentar el nuevo gobierno republicano. Es decir, el nuevo gobierno republicano va a gobernar una excolonia ibérica en donde predomina el pueblo analfabeta, en donde predomina una minoría en el poder, en donde predomina, como dice él, una especie como de cazadores recolectores en diferentes partes del norte de México, e incluso en el sur. Entonces, bueno, él pone ese énfasis, y para él es muy importante que, bueno, a pesar de esta problemática que se viene, y a pesar de que pongámonos nosotros en 1824 y vemos ese escenario, pues resulta que a pesar de que ese escenario no muy alentador, los políticos de la época están peleándose entre ellos, ¿no? Entonces él pone como ejemplo la discusión entre monarquistas, centralistas y federalistas. ¿Quiénes son estos? Son fundamentalmente los diputados que asisten a ese nuevo Congreso Constituyente y que están de alguna manera delineando a través de ese documento que da origen a la nación, que es el Acta Constitutiva de la Federación, y posteriormente en la primera Constitución Federal, están discutiendo la forma de cómo se debe organizar el gobierno, la nación, cómo debemos de estructurarnos. Evidentemente triunfa la causa federalista, pero triunfa a pesar de las complicaciones que ello implicaba. Por ejemplo, él dice que había un riesgo para que el país se dividiera con ese federalismo. Dice que los comentarios que existían en el momento, ¿no? Se indicaba que México debería de ser un país centralista, en tanto que había vivido en un poder centralista bajo el Imperio Español e incluso durante el imperio de Iturbide, ¿no? Entonces lo que insiste él es que a pesar de las condiciones nada favorables, la discusión está ahí, y los debates en el Congreso se están dando fundamentalmente entre de qué manera se quiere el país. Triunfa esa opción federalista, y que de alguna manera va a durar básicamente de 1824 a 1836. Es decir, ese primer experimento federalista dura aproximadamente 12 años, el cual va a ser reemplazado en 1836 por otro tipo de república, la República Central, que era parte de la discusión de los debates en 1824. Evidentemente el maestro Calvillo se centra fundamentalmente del año de 1820 hacia 1824, la fase del imperio y el inicio de la República Federal. Bueno, es muy interesante cómo un personaje que le dedicó tanto tiempo a un estudio tan detallado y minucioso de este periodo, también pudo llevar a la par lo que sería el trabajo creativo. Maestro. Yo no sé cómo escribiría Manuel Calvillo, cómo escribe, o
porque cada poeta tiene su manera de escribir. Pero viendo estos librotes aquí, yo me lo imagino en medio de documentos antiguos, en medio de libros polvorientos, en medio de bibliotecas y de archivos, y me imagino que hay un momento en que ya no puede más que escribir poesía, porque si no, no me lo explico de otro modo. Además, la historia, digamos, no formal dice que él fue un hombre de grandes amistades con personajes como Alfonso Reyes, nada menos, Rubén Bonifaz Nuño, el extraordinario poeta y latinista, Margarita Michelena, José Revueltas, Mauricio Magdaleno y Ernesto de la Peña. Y además que tiene dos influencias fundamentales en su poesía, las dos completamente distintas. Pablo Neruda, que es un poeta solar, un poeta de textos muy claros, muy a flor de piel, y años después Ezra Pound, que es un poeta norteamericano difícil, experimental, a veces muy críptico, ¿no? Entonces es de esas dos influencias de Ezra Pound y Pablo Neruda nace su poesía, que es ciertamente va de la estancia en la voz, que es un libro pues ya muy viejo. Ese texto que ustedes tienen es de 1942, tuve la suerte de encontrar por ahí en un tiradero de libros viejos esta edición original de Estancia en la Voz de 1942, y que estaba dedicado a otro personaje historiador como Daniel Curibreña, y que curiosamente estaba intonso. ¿Qué es eso de intonso? Antes los libros, para no meterle mucha guillotina, los dejaban con los dobleces. Los libros se imprimen en pliegos, se doblan y luego se encuadernan, y entonces quedan los dobleces de los pliegos así, de tal manera, ahora ya casi no hay libros así, pero antes casi muchos de los libros se publicaban así en pliegos, y uno para leerlos pues los iba abriendo, y este libro lo encontré sin abrir, o sea que otro compañero historiador pues no le interesó la poesía de su colega, ¿no? Le interesaba la historia pero no la poesía. Y después seguramente murió, su biblioteca se dispersó, y en esa dispersión me tocó este librito que me costó $2. ¿Ya? Entonces, y aquí está ese poema que ustedes tienen ahí, que es un poema en que mezcla, aunque no se note, aunque lo vean ustedes un poco oscuro, porque a veces la poesía suele ser oscura, es un poema que habla un poco de sí mismo, un poco de su vida personal, y en el cual está muy presente la divinidad, cuando habla de su misma presencia. Por ahí dicen que tienen el texto, si ven ustedes ahí hay mayúsculas, o en otra parte su aliento también está con mayúsculas. Obviamente esas mayúsculas se refieren a la divinidad, se refieren a Dios. Entonces es un poeta que, sin ser un poeta piadoso o un poeta explícitamente religioso, es un poeta básicamente, íntimamente religioso, y además un poeta que en este libro de Estancia en la Voz se preocupa mucho por la forma. Son versos muy bien hechos, versos muy sonoros, como ustedes pudieron comprobarlo en la lectura, y en el poema del que habla Paz en Poesía en Movimiento, que es el que se considera el más interesante de él, pues es un poema como de fragmentos. Yo tengo la impresión de que Manuel Calvillo es un poeta de grandes impulsos que de pronto se le frenan, no sé por qué me da esa impresión, no sigue hasta las últimas consecuencias su texto, y queda y vuelve a emprender otro, ¿no? Sobre todo libro del emigrante, que es de 1971, y que es un poema que son como 3 poemas o 4, ¿verdad? Voy a permitirme leer el último fragmento de este libro, que ya es de 1983, y que es una expresión de la relación del poeta con el poder, porque es un poeta, es una especie de poeta romano que le escribe un poema a Augusto, al emperador Augusto. Se llama De la Epístola Tercera, y el poeta se dirige al emperador: tuyo es el atributo de la veracidad, de manifestarnos lo cierto y lo falso,
aunque a veces callas o disimulas o hablas en acertijos. Nos proteges, tu prudencia es tanta, de la mentira y de la verdad. Tuyos son los veredictos de la justicia, los que nadie prodigó más en la severidad y la clemencia. Tuyos son el poder y la gloria, y te celebramos, yo el más constante, en exaltados epinicios. Epinicios son formas de escribir poesía. Tú, benévolo, recogiste 2 hexámetros míos, son versos, hexámetros son versos. Tú, benévolo, recogiste 2 hexámetros míos para grabarse en la columna que ya te conmemora. Tuya es la munificencia y abrumas a quienes te loamos. Tuya es la hospitalidad más indulgente. Un día, después de leerme lentamente en voz baja, me dijiste, mientes, y sonreías. Lo sé, lo saben todos, ellos cuya envidia me cerca y cuya solicitud te acosa y agobia. Los otros, tus enemigos, me hostigan y me desprecian, y aunque desde hoy te infaman, esperan su hora, la de tu abatimiento o tu muerte. Mas ¿quién, oh Augusto, quiénes borrarán de la memoria de Lacio tus hazañas y mi oda primera y mi epístola segunda? 1983. Yo creo que este poema podría ser también una discreta referencia a algún gobernante de entonces, ¿no? No sé, habría que meterse un poco en cosas así, pero realmente es esa relación de un poeta, digamos, del sistema, un poeta que no es un poeta crítico, y su relación con el gobernante, con el poderoso, con el hombre de poder, y cómo el poeta como es adicto a ese hombre poderoso, goza de su protección y del poder que tiene el otro, pero también peligra por el momento en que aquel poderoso caiga, ¿no? Entonces, este texto breve se me hace interesante por ese contenido, que es una reflexión sobre el poder, sobre ese poder que tanto estudió. Vamos a iniciar la tercera ronda de este panel. Es el momento para los que tengan alguna pregunta que la puedan redactar y nos la hagan llegar. Estoy sorprendida de este personaje. Me sorprende mucho cómo una persona que estudió Derecho, que estuvo relacionado en un trabajo burocrático, que se dedicó tanto a la literatura y también a un aspecto creativo, haya podido llevar a la par estas actividades. Me gustaría, si es posible, que en esta última ronda dieras una concreción a tu participación. Bueno, sí, me parece realmente que es difícil pensarlo, ¿no? Incluso ahora teniendo la computadora y pudiendo producir de alguna manera textos de manera más rápida, corregirlos, imprimirlos y volverlos a corregir, etcétera. Me resulta difícil pensar en los 70, ¿no? En los 60, 70, cuando está produciendo él esto, el estar primero entre aquellas montañas de papel, ¿no? Ir a buscarlos, primero ir a buscarlos, por lo que he detectado, él tenía muchos contactos en bibliotecas en Estados Unidos y Europa, quienes le facilitaban la reproducción de los documentos y se los enviaban por correo, quiero suponer, o él visitaba aquellos lugares. Entonces me puedo imaginar en 1970 que viniera de la Universidad de Texas, especialmente de la biblioteca Nettie Lee Benson, donde hay una gran colección de documentos de la historia mexicana, y que él haya estado ahí metido un par de meses, la cantidad de material con la que él pudo haber salido, venir cargando con todo esto, después de estarlo procesando, además de todas esas funciones en la burocracia, ¿no? Entonces sí me resulta difícil, porque para poder hacer este tipo de historia necesita tener una mente dedicada exclusivamente a ello. Entonces sí me llama la atención. De igual manera me llama la atención que su interés por esta manera de cómo se configura el Estado, cómo se configura, no tanto la forma de gobierno, sino cómo se está configurando el Estado, cómo se está estructurando ahí, ¿no? Entonces me parece que es un historiador
que no es un historiador de las márgenes, como se les conoce comúnmente algunos historiadores que son muy críticos, que son muy severos, que hacen una crítica interesante, propia, pertinente al Estado. Me parece que es un historiador de las instituciones y de la institución, o en la institución, ¿no? Él está de alguna manera escribiendo dentro de una institución. Eso de alguna manera también pone en evidencia este trabajo sobre la República Federal. Y bueno, me gustaría concluir esta participación precisamente con la parte final del texto del maestro Calvillo. Ese es precisamente el último párrafo, en donde él habla sobre esta cuestión de lo que él denomina la Revolución Federal, o esta Revolución Federal que de alguna manera él pone un énfasis en las características que tiene, y él dice que después de una insurgencia de 11 años y consumada la independencia, obviamente con Agustín de Iturbide, las armas se volvieron a mostrar, pero la victoria republicana se gana sin una sola batalla. Sin idealizarlo, verificamos un hecho revelador, más que todo otro de la naturaleza del suceso. La Revolución Federal entra a la capital de la nación sin un solo hombre armado y únicamente con sus diputados elegidos al Congreso Constituyente. Y el último combate se libra desde su tribuna al fundar la República Federal. Creo que yo siento que en este último párrafo hay elementos que, si bien describen la política mexicana, describen la discusión parlamentaria, la dinámica republicana, describen a su vez en el presente de alguna manera. Son cuestiones incluso de cuestiones de la democracia, de llegar al poder o hacer los cambios en el poder o modificar las estructuras del Estado de una manera pacífica, con que las únicas armas sean los discursos que se van a tener en un Congreso. Con eso me gustaría a mí terminar. Okay, maestro, si fuera tan amable de concluir. Bueno, pues yo pienso que quizá todavía el tiempo nos reserve una última sorpresa, algún texto inédito que tenga por ahí. Por ahí Juana Meléndez dice que los viejos no escriben poesía, que ella casi no escribe poesía porque ya es muy difícil, no sé, eso todavía me falta un poquito para experimentarlo, que ya en la vejez es muy difícil escribir poesía. No sé por qué, será tal vez porque la poesía es un impulso profundamente vital, pero tal vez él tenga algunos textos por ahí inéditos que nos falta conocer. Entonces, esperemos que así sea, porque, insisto, es un poeta muy interesante, un poeta a veces algo complejo, ¿verdad? Y sobre todo en este libro del emigrante, del 71, cuyo último texto es del 83, que es una serie de textos que están cargados de referencias históricas, de la historia antigua, que tienen referencias a la historia, mezcla a veces referencias de la historia antigua europea con la historia prehispánica, y bueno, pues tiene una serie de consideraciones sobre la dignidad. Eso es muy interesante. Hay un personaje ahí que, a pesar de todas las es una especie de personaje que va pasando en el tiempo y en las eras, y siempre mantiene una actitud digna, una actitud orgullosa cada vez que es ejecutado, cada vez que es apresado, cada vez que es vencido. Siempre mantiene un sentido del orgullo, un sentido de la dignidad. Ese es uno de los elementos que más me llama la atención en el libro del emigrante. Bueno, estoy primeramente muy sorprendida, tenemos muchas preguntas y eso es algo bueno. Voy a tratar de más o menos irlas contando porque hay algunas que se repiten. De alguna manera, una inquietud que surgió es si el hecho de que él hubiera participado directamente en esta estructura de gobierno marcó alguna especie de tendencia en Manuel Calvillo durante el desarrollo de su obra como historiador. Bueno, de alguna manera creo que determina su interés en ciertos momentos de la historia. Es lo que, como yo lo interpretaría, ¿no? Por ejemplo, bueno, la discusión que tiene él sobre estos documentos en Cádiz,
pudiera entenderse que es una discusión de cómo está estructurada la burocracia española en ese momento, ¿no? Y cómo se está modificando el Estado español en ese momento. Entonces, siento que ese puede ser un factor. Otro factor también respecto a este libro de la República Federal, es un libro también conmemorativo. Entonces, también eso es importante mencionarlo porque en ciertos momentos ciertos historiadores o quienes eran aficionados a la historia o son aficionados a la historia ocupan ciertas posiciones públicas que de alguna manera bajo alguna invitación producen un texto que es un texto por encargo. No me atrevería a decir que este libro es un texto por encargo ni ninguno de sus textos, no creo que no lo son. Pero de alguna manera eso lo determina. Pero en términos concretos siento que sí, su presencia en las instituciones está reflejada en los textos, no con tintes partidarios ni tanto ideológicos, sino en el estilo y en el interés por ciertos temas en la historia. Hace un momento tú platicabas que esta reedición está de alguna manera relacionada a los tiempos que estamos viviendo. Me gustaría que especificaras un poco o que nos ejemplificaras en qué cosas podemos detectarlo. Bueno, fundamentalmente el federalismo decimonónico, y para ser más específicos, el primer federalismo, la primera República Federal, daba un énfasis a los estados de la nación y quienes eran soberanos, que contaban con su Congreso estatal, contaban con sus propios ingresos, ellos cobraban sus propios impuestos, es decir, de alguna manera eran soberanos y eran autónomos. Entonces, yo encuentro la pertinencia y el interés de reeditar este texto porque pone énfasis en eso el maestro Calvillo. Entonces, el volver a retomar ciertos principios de ese federalismo mexicano, que además no es propiamente una copia del federalismo norteamericano como se ha pensado. Entonces me permite a mí sugerir que se convierte en un tema importante de discusión para nuestro presente, ¿no? Sobre todo en cómo se empiezan a modificar las relaciones de la capital y del centro de la República hacia los estados, cuando un nuevo partido, un partido diferente, el que había estado durante 70 años, llega al poder, ¿no? Llega a la presidencia de la República. Y además, donde es un partido que no, ese nuevo presidente pertenece a un partido que no es la mayoría en el Congreso, que eso es lo que solía suceder en esta primera, o solió suceder en esta República Federal, en esta primera República Federal. De igual manera nos preguntan si esta actividad política influyó al momento de escribir su poesía. Bueno, yo creo que sí. Realmente Manuel Calvillo no tenía una actividad política, sino pues él pertenecía al cuerpo administrativo del Colegio de México, que no es una entidad netamente política, sino de política académica. Sí. Indudablemente lo que más le llevó tiempo fue ese trabajo de investigación, de recopilación, de búsqueda de textos, de documentos y de escribir el análisis de esos textos, ¿no? Pero yo creo que eso ciertamente le influyó en el sentido de que dejó de escribir poesía, de que no se dedicó con toda la acuciosidad y con toda la capacidad y con todo el tiempo disponible a hacer poesía, ¿no? Porque sin lugar a dudas es un poeta de talento, es un poeta de aliento y que siempre sentimos que no nos dio todo lo que podía habernos dado como poeta. Entonces, en ese aspecto es en el que tal vez no se dedicó todo lo que debiera, pero esa es la influencia. Y desde luego, paralelamente, sobre todo en el libro del emigrante, hay una serie de reflexiones sobre la lucha por el poder también, ¿no? Pero no desde un punto partidario, sino más bien meditando sobre el sentido de la derrota y la dignidad y cuestiones más bien éticas que políticas. Nos preguntan también si el maestro Calvillo tuvo alguna relación con la familia Nava. También nos preguntan si tenía familia, si tenía hijos y cómo es que esta situación familiar pudo haber afectado a su poesía. Bueno, pues sí, Manuel Calvillo es
fue cuñado de Salvador Nava. Pero bueno, no creo que eso haya afectado mucho, ¿no? Él vivió en México la mayor parte del tiempo, desde muy joven, no volvió a vivir en San Luis. Entonces, desde luego, a distancia, pues sí, también reflexionaría o pensaría sobre eso, pero realmente yo no encuentro ninguna influencia en él. Al contrario, bueno, su trayectoria es muy independiente de los acontecimientos políticos de San Luis. Y bueno, su descendencia, bueno, yo ubico por el momento a 3 de sus hijos, ¿no? Es Tomás Calvillo, que es actualmente presidente del Colegio de San Luis, donde yo trabajo. Alejandro Calvillo, que si mal no recuerdo es la cabeza de Greenpeace, esta organización no gubernamental en México, y otro hermano de ellos es un arquitecto reconocido a nivel nacional. Ok. Otra pregunta que nos hacen, y que de alguna manera ya contestaba el maestro Adame, tiene que ver con si el hecho de que él haya sido historiador afectó a su poesía. Sí, como de alguna manera también ya lo respondí, ¿verdad? Sus poemas están muy salpicados de referencias históricas, pero no de esa historia de principios del siglo XIX mexicano, sino de la historia más remota, de la historia de Roma, de la historia de las culturas prehispánicas, es decir, de los momentos más remotos de la historia. Y esto se entiende sobre todo porque para tomar elementos de historia como elementos de poesía, para la poesía, pues se necesita un mayor distanciamiento, ¿no? Si yo voy a escribir sobre un poema sobre los debates de Cádiz, pues no me va a salir nada, es algo que no tiene nada que ver con la poesía. Pero conforme la historia es más remota, los hechos históricos se convierten en arquetipos, y entonces en esa medida ya pueden ser usados como símbolos en la poesía. Otra pregunta muy interesante que nos hacen es: ¿en dónde está Manuel Calvillo? Preguntan si todavía vive, si sigue escribiendo, y en dónde se le podría localizar o conseguir lo último que él escribe, ¿no? Bueno, yo lo único que puedo afirmar, que es lo que tengo aquí como evidencia escrita, es que en diciembre de 2002 él estaba en Coajimalpa, en el Estado de México, puesto que en la camisa de este libro está una nota, ¿no?, donde de agradecimiento por la reedición de este libro. Es el único dato que yo tengo. No se sabe si sigue escribiendo o no, ¿verdad? Pues no, bueno, es un hombre de 86 años, seguramente eso determina mucho su actividad, ¿no? Pero yo entiendo que es un hombre lúcido y que todavía desarrolla actividad intelectual. También nos preguntan, para acercarse a la lectura de Manuel Calvillo, ¿cuál sería la recomendación? ¿Qué recomendarían tanto en su aspecto histórico como en su aspecto literario? Bueno, yo en el aspecto histórico mi insistencia sería sobre el libro de la República Federal. Obviamente es el que a mí me interesa por mis temas, ¿no?, de investigación, pero siento que es un libro que se puede ir leyendo, que de repente tiene partes muy ágiles y se convierte de repente en un texto muy erudito, ¿no? Entonces se puede aprovechar, ¿no?, porque aprende uno bastante con este texto. Y bueno, como comentaban de lo de la relación historiador-poeta, lo que sucede también con Manuel Calvillo, quizá por su actividad de la poesía, es que es un historiador que escribe bien, porque por lo general los historiadores no escribimos bien, ¿no? Es una cuestión un poco más mecánica, y tratar de hacer lo que se entienda. Él hace que se entienda el texto y a su vez tiene una capacidad para desarrollar una prosa elegante, una prosa con muchos recursos y fluida, sí. Sí, incluso parte del texto que leías es un ejemplo muy claro. Es muy clara esa prosa, ¿no? Maestro. Bueno, su poesía está en este libro, que es accesible, es muy accesible, lo publicó Conaculta, se encuentra en las librerías de Ducal. Es un librito pues realmente muy breve, de menos de 100 páginas, por lo tanto en costo tampoco está caro. Tiene una introducción de su hijo Tomás Calvillo Una, y yo creo que hay que degustarlo, pero pues con paciencia, como ciertos manjares que requieren degustarse de a poquito, ¿no? Y tratando de meterse cada vez más en el texto.
quizá los textos de antes del 71, que son un poco más tradicionales, puedan a veces resultar más accesibles, y el libro del emigrante del 71 entonces ya necesita como una lectura que esté más en contacto con las vanguardias del principios del siglo pasado, ¿no? Bueno, pues la mejor manera de rendirle homenaje a un personaje de esta talla es precisamente leyéndolo, y quiero concluir el programa con una invitación abierta a que leamos a Manuel Calvillo, que nos acerquemos a su trabajo como historiador y a su trabajo como poeta. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y los esperamos el miércoles de la semana que entra. Esperamos contar con su presencia y muchísimas gracias por su atención.